Buenas noches, gracias por estar. Gracias a Pablo que me invitó a participar. Habíamos charlado en alguna oportunidad sobre la escritura de la familia Casal, pero en particular sobre Julio J. Y hablaba un poco de los saltos valentines de la historia. Hace 35 años, en esta biblioteca, yo tuve un tiempo leyendo a Casal. Los libros no se conseguían, no había digitalización, la revista tampoco estaba digital, y eso no es nada menor para quien ahora lee, indaga, investiga. Estaba entusiasmado, era un profesor joven, y estaba entusiasmado con un llamado que hizo la Academia Nacional de Letras en aquel entonces para presentar un trabajo en particular sobre 3 autores que se cumplían en el año 89, 1989, el centenario. 3 poetas importantísimos y que tienen cierta invisibilización, si se quiere, que son Vicente Basso Mario, Enrique Casaravilla Lemos y Julio José o J. Casal. Por suerte esto está haciendo replantear a esa generación, en particular la figura de Julio Casal, que si bien fue un gran gestor de la cultura, de todas sus facetas, también fue un poeta de interés, poeta como clásico. Bueno, ese trabajo no se publicó, fue premiado, pero un tema de presupuesto, pero no recuerdo en aquella época, quedó ahí inédito, y el capítulo referido a la tercera parte, referido a Julio Casal, me lo pidió Pablo, y está integrado en el volumen, así que de alguna forma eso justificaría un poco por qué estoy acá. Y por el otro lado, porque he seguido durante años la lectura en particular la de Celo a Casal, la de Julio, por supuesto, pero también el resto de la familia, ¿no? Tanto Marinés como Rafael, como Julio Casal Muñoz. Y a su vez, no me gusta mucho la palabra valorar o revalorar, pero sí tratando de reescribir, reinstalar, hacer el esfuerzo, que es lo que está haciendo Pablo, con bastante intensidad, por suerte, y esfuerzo, y trabajo, y capaz que es un lugar común lo que digo, pero de reescribir en la literatura uruguaya, en el concierto de la literatura uruguaya, en la historia, en el campo literario y cultural uruguayo, a algunas generaciones y algunos autores que luego de los años 50 en particular, y ahí está toda la discusión con la generación del 45, con ciertos sectores de la generación del 45, y de qué manera se enfrentaron entre sí, endogámicamente como generación, pero también con las generaciones anteriores, ¿no? Sin ir más lejos, Emilio Rodríguez Monegal, por ejemplo, gran crítico uruguayo, intelectual, generó y se jactó, está todo escrito eso, ¿no? El concepto de casalismo como un concepto peyorativo, por ejemplo. Es decir, el casalismo era algo así como una cierta zona de la poesía uruguaya y de los escritores en general que se autopremiaban, se autoelogiaban, generaban sus espacios, una especie de tráfico de influencias. Bueno, Emil escribe en algún momento literalmente que en el casalismo la poesía es bastante temeraria esta afirmación y escribirla. En el casalismo, hay que tener pruebas además, que en el casalismo la poesía es la antesala del cargo público. Entre a todo eso, bueno, hubo algunas generaciones de lectores, como la mía, que fuimos apareciendo a tratar de releer eso otro que había quedado ahí por varias razones, no solo por el 45, porque no se reeditan. Acá en este volumen hay 5 libros de Casal, los 5 libros de la etapa, vamos a llamarle montevideano. Si bien Árbol, que es el libro que hablaba Valentín, del 25, se publica en La Coruña y se publica también en Montevideo, como libro bisagra, ¿no? Hay 7 libros de Casal, todos publicados en Madrid, excepto Árbol, que se publicó en La Coruña. Y después estamos básicamente 5, hay más, pero son 5 libros, pues hay 2 antologías
de Casal, de edición montevideana. Todo eso estaba, ahora, por suerte, anáforas, la propia biblioteca en lo que digita y sube, y los materiales que podemos ir compartiendo, ha cobrado a nivel de materialidad una accesibilidad directa, bastante directa. No obstante, hay que acceder a sus materiales y hay que leerlos. Entonces, esa suerte de pátina histórica que estaba sobre esta generación ha sido una preocupación mía como lector en particular, y también en su momento en mis clases y en mis intereses literarios. Casal, Julio Casal, amén de todos los libros de poesía, que por suerte acá hay 5 para leer, para darse un buen empacho de la poesía de Casal. Además, por supuesto, las docenas de números de la revista Alfar, ¿no? Entre el 23 y el 55, aunque está discontinuada y comienzan en el 33, son 60. Ahí está. Más las revistas previas. Pero además de eso, Casal tenía una suerte de peña, ¿no? Un lugar de reunión. Este libro lo representa hasta físicamente. Recorrer Julio Casal, poeta del mundo, que preparó Pablo, tiene como varias maneras de moverse muy lejos de los primeros lugares. Uno puede andar por un museo, por un archivo, por una biblioteca, por una casa de familia, ¿verdad? Por una peña de bar. Tiene como muchas entradas el libro. Y vuelvo a insistir en esta idea. Replantea, reinstala, vuelve a proponer la presencia de este Casal como eje de la gestión cultural, de la discusión literaria. Es un hombre muy generoso. Solamente el largo trabajo que hizo, de una enorme generosidad y una visión también de saber dónde estaba lo que iba a resistir en la historia de la cultura. Una cosa que se le achacó a Casal fue la famosa exposición de la poesía uruguaya, desde el origen hasta 1940. Ese libro, Julio ni se imaginaba que su nieto iba a publicar otro mueble, como le llamaron, el mueble al libro de... Este es un poquito más, pero es un libro grande. Al libro de la muestra de poesía o exposición que llamó él, que hizo Julio Casal, que tiene más de 800 páginas, 313 autores. Incluso uno parece que inventado. Es un libro que me gusta, porque si uno lee el prólogo de Casal y lo lee atentamente, Casal planteaba que él no estaba haciendo una antología, no es una antología, es una exposición. Es un panorama exhaustivo, desbordante, exacerbado, ¿no? Como con una especie de excedente. Y vuelve a leer, él dice, en esa antología que armó Casal en el año 40, lo dice 26 años después. Escribe, ¿no? Me divierte esto, pero en realidad es un dato de la historia. Está hasta un musicólogo, y lo pone con guión, un musicólogo que perpetró un soneto, que era nada más y nada menos, acá arrancamos con Bach y la interpretación hermosa, Laura Ballestarán. Un soneto precioso de Laura Ballestarán que está en ese libro que se llama Adán. El autor inventado de la antología se llama Rodríguez Gil, supuestamente nació en San José, y el único que dice en la biografía es absolutamente inédito. Es un buen mandarse un libro un poco flojo, pero el soneto de... Yo aplaudo y festejo que haya aparecido ese soneto de Ballestarán en la exposición de la poesía uruguaya que compila, edita y prologa Casal, que siempre pienso, ¿dónde estará ese archivo? La ficha de trabajo, los materiales, la posible correspondencia, todo el proceso de gestación de la muestra de poesía más grande que hubo durante años en Latinoamérica. Porque algo que se pierde de vista y no se ha dicho es que en esa, la editorial Caridad, una editorial que de alguna forma fue fundada por sectores de la izquierda argentina,
por el grupo, en la calle Boedo, ahí sale el grupo Boedo, la sede estaba en la calle Boedo, distintos sectores, ¿no? Más o menos del espectro de la izquierda, para plantar la bandera de la cultura popular. Esa es la editorial Claridad. Y tienen la visión, la editorial fue fundada en el año 22, pero en el año 40, antes de 40, que el libro de Casal se publica en el 40, lo convoca a la Casal, había gente muy importante, ¿no? En esa editorial, como Barletta, Castelnuovo, etc. Y lo convoca a la Casal para armar en un proyecto que tenía una dimensión mucho más allá del Uruguay y del 45, etc. Era un proyecto más continental, o por lo menos más conusureño. Contrataron a Poblete, un poeta chileno que hizo exactamente lo mismo que Casal en Chile. Exposición de la poesía chilena desde su origen hasta el año 41 llega a ese. Es un libro de 400 páginas, no es del volumen de Casal. Contratan a Serafín J. García, ¿verdad? El escritor nativista, y mucho más que nativista para mí, a preparar en el año 41 la misma editorial, en la misma colección, con el mismo impulso de generar un espacio accesible, barato, de cultura popular y de accesible a la gente, porque eran libros de un papel y un gramaje bastante pesado, ordinario, de unas ediciones que hoy son piezas de bibliógrafo, pero llegaban a la gente. Y ese era el proyecto. No era un proyecto elitista, ni era un proyecto ridiculizable para nada. Serafín J. García preparó al año siguiente que Casal la exposición de la poesía gauchesca y nativista en Uruguay. Un libro también de 400 páginas. Tan exitoso fue que 2 años después la editorial Claridad le pide a Serafín J. García que prepare el panorama de la narrativa nativista en Uruguay. Ese era el contexto que se movía Casal también, ¿verdad? Más allá de todo lo que dice este libro, lo que se plantea, lo que dice la historia, la revista Alfar, uno se asombra de ver declarando a un Alberti, un poeta español, diciendo: mi primera prosa la publiqué en la revista Alfar. Es decir, la dimensión es demasiado grande de Julio Casal como poeta, como gestor de cultura, como hombre de pensamiento insertado en la historia, y en la historia del pie a tierra, ¿no? Porque todo lo hizo con muy pocos recursos, con muy pocos recursos. No hay en realidad evidencia de que el casalismo poético haya sido la antesala de un empleo público. No la hay. Se hizo incluso por momentos desde la pobreza el proyecto, y Pablo acá me lo da, ¿no? Y desde el despido del trabajo, por ejemplo. Casal fue despedido por la dictadura de guerra, entre otras cosas. Es decir, la dimensión de este autor y de este intelectual es mucho más dimensionable de lo que podemos creer a priori. Si entramos no solamente a mirar Casal, Alfar, sino a ir abriendo el espectro y viendo todo eso que este libro da cuenta de eso, en gran parte, ni que hablar de la correspondencia que fue publicada por Carlos García, creo que en el 2013, ¿no? Acá en el sello de la biblioteca, gran parte de la correspondencia de Casal. Carlos García es un investigador argentino que vive hace años en Hamburgo, uno de los más grandes especialistas de vanguardia en Borges. El rol de Lola Borges en Casal, Lola Borges, de las artistas visuales más importantes de la vanguardia, de las primeras además, e incluso, si no recuerdo, aparece en números previos a su hermano, a la escritura de Jorge Luis Borges, en la revista Alfar. Yo lo quiero un libro, cosas que escribí hace años que están así consignadas, no las voy a repetir, sobre la poesía de Julio, pero sí quiero leer 2 poemas, no nos pusimos de acuerdo, pero iba a leer con Valentín para nada, 2 poemas. Uno del primer Casal, que a mí me gusta mucho la primera etapa de un joven bastante soñador que se fue hasta Mercedes, ¿no? Vuelve de España, se va a Mercedes a buscar a Concepción, a su futura compañera de toda la vida,
casarse y se van de vuelta para la colonia. Ese Julio Casal veinteañero, que publicó varios libros en España, que se insertó además con mucha inteligencia en el medio, tiene el primer poema de este librito, que tenemos antes llamado Cielos y Llanuras. Tenía unos 25 años, Casal, cuando lo escribe. 14. Se llama Precepto Literario y es un soneto, pero se llama Precepto Literario, como si habla el libro. No parece muy poético el título, pero es un arte poética y es más que un arte poética. Precepto Literario. Nunca mis ansias. Nunca mis ansias temas complicados aborden. Tan solo la aventura corra de lo sencillo, y en las líricas sedas que perdieron el brillo, las agujas del verso, sus líneas y simples orden. La fuente de los hechos y cosas naturales tiene cierta armonía para los hombres, muda. La piedra tosca, el muro sin pintar, y la ruda verdad no son motivo para las liras reales. No me alivia la música cambiante de una orquesta. Prefiero la cigarra típica de la siesta con su rústica cuerda. Y hasta quisiera, para realizar mis anhelos de humilde afán, la suerte de entrar por el camino nocturno de la muerte con la luz natural de la tarde más clara. Este es un primer Casal, muy interesante, que plantea de alguna forma su arte poética, y de Selvita Casal quería leer de Arpa su primer libro. Casualmente, Cielos y Llanuras, que es el cumpleaños hoy de julio, cumplirá ahora 110 años, ¿no? Y este libro Arpa, si bien es del año 58, Selva obtuvo el premio en aquel entonces Ministerio de Instrucción Pública en el año 54. Se lo publicaron 4 años después en la editorial del poeta Mariano Olivero Guido. Y de Arpa viene el primer poema que hoy lo releí y lo subí a las redes y sentí como que Selva lo estaba escribiendo ahora, desde pensamiento mágico, sí, pero desde un transmundo, ¿no? Algo que suena a poesía piensa a veces. A mi padre, escúchame, no temas, ya hemos muerto. Ha pasado la verde fragancia de los años, pero mi infancia duerme aún en tu mano. No debí salir de ella. Fue un éxtasis de rondas en la noche. La hace crecer el tiempo. Y yo era pequeña entrando por tus dedos. En las fugaces venas conducían tu sangre hacia los rostros sin forma que murieron para nosotros. Tu mano aún me sostiene, no importa si no muerto. Antes, después, las cosas, los ríos de tu amor me han llevado tan lejos. Hundida en un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos que yo soy tan eterna. Sé que estamos muertos, pero el tiempo me